Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Padre de verdad, gracias. Gracias por tu buen espíritu, Señor, que nos ha ungido, que nos ha sellado, que vive en nosotros, que nos ha abierto el entendimiento, que nos ha dado la sabiduría, el discernimiento, Señor, de tu palabra, la inteligencia, el entendimiento para interpretar y conocer todas las cosas espirituales y aún las cosas naturales, Señor. Gracias por el consejo divino, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, lo que estás destapando, Señor, a través de tu palabra. Gracias. Esta noche es tuya, tú la administras, tú la gobiernas, tú tienes el control de ella, tú haces tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a tocar hoy, hablando nosotros de Juan capítulo 10, versículo 11. El Señor dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor le quita la vida a las ovejas. ¿El buen pastor qué? La vida da por las ovejas. Si hay un modelo pastoral para imitar, nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros podemos ver muchas facetas de Él. Lo podemos ver como Rey, como Señor, como Salvador, como proveedor, como protector. Pero ya verlo como pastor o verlo como ministro, ya es el modelo que debemos de imitar todos nosotros. Dice primera de Juan capítulo 2 versículo 6, si alguno dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, debe hacer lo que él hizo, debe caminar como él caminó, debe de tener las motivaciones que él tuvo. ¿Cuáles eran las motivaciones del Señor? ¿Qué le movía al Señor Jesucristo en su ministerio terrenal? Servir al Padre. El amor por el mundo. Recuerde Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. O Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Del amor de Cristo. El amor de Cristo es un amor ágape, un amor incondicional. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar Lucas capítulo 24, 19. Solo le voy a tocar los títulos, usted en su intimidad lo va a estudiar el tema y va a profundizar un poco más en él. Lucas capítulo 24, versículo 19. Vamos a mirar esta noche al Señor Jesucristo como ese modelo ministerial, o ese único modelo ministerial digno de imitar. ¿Cuál fue el modelo ministerial para Pablo? Pablo, ¿qué dijo en primera de Corintios 11:1? ¿Qué dijo? Sed imitadores, ¿qué? De mí, como yo, de Cristo. ¿Cuál era el modelo que Pablo imitó? A Cristo. Es que no hay a nadie más a quien imitar. Lucas capítulo 24, versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? El Cristo resucitado le pregunta a los dos caminantes a Emaús, dos discípulos del Señor. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra. Ayúdeme a leer porque la edad a estas horas. Poderoso en palabra. ¿Poderoso en qué? Ahí, en obras. Tremendo. ¿Poderoso en qué? Ese es mucho texto. Poderoso en obra, poderoso en su vida, poderoso en su testimonio, poderoso en su caminar. El Señor no andaba al revés. Él no era un ministro que vivía al revés. ¿Cuál es el ministro que vive al revés? Es poderoso en palabra, pero no es poderoso en obra. O sea, es poderoso predicando y tiene más elocuencia que el ángel Gabriel, pero viviendo el evangelio no le alcanza ni siquiera para honrar una autoridad. Ni siquiera para darle testimonio al gato de la casa, porque ni el gato le cree. El gato le dice: oh, mi amo tiene más palabra que el Espíritu Santo, pero no vive. Sigamos, mire lo que dice el texto.
varón profeta poderoso ¿en qué? En obra y en palabra delante de Dios y de todo ¿qué? ¿Qué es primero? ¿La palabra o la obra? O sea, el vivir o la palabra. Porque uno quiere es la palabra. Y la palabra. Y la obra. Leamos Hechos 1:1. Hechos 1:1. Hechos capítulo 1, versículo 1. El tema de esta noche lo tiene allí usted en el manual. El Señor Jesucristo, el único modelo pastoral digno de imitar. Este fue el modelo de los apóstoles. Este fue el modelo de Pedro, el modelo de Pablo, el modelo de Juan. Todos ellos hablaron de este modelo. ¿Sabe? Mire, Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, Pablo imitó ¿a quién? A Cristo. Pedro lo dijo en primera de Pedro 1:21, dice, porque para esto fuisteis llamados. Por eso Cristo padeció por vosotros para que sigamos sus pisadas, su caminar. Y Juan lo dijo en primera de Juan 2:6, si alguno dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. O sea que la responsabilidad es bien grande. Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a enseñar y a hacer. ¿Comenzó a qué? ¿Comenzó a qué? ¿Y después qué? ¿Cuál es el orden? El orden es hacer. Uno es que voy a enseñar. ¿Qué voy a enseñar? No, el evangelio, si el evangelio es cada uno de nosotros. Hace rato el evangelio se hizo carne, se hizo espíritu, se nos metió a nosotros. Nosotros somos las cartas, 2 de Corintios 3, 1 y 2, leídas por todos los hombres. Yo me paro aquí y digo, tremendo. En ese orden es inevitable que no leamos primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 9. Y vamos a ponerle a este texto el método de evangelismo del siglo XXI. ¿En qué siglo vamos? 21. El tema de esta noche, el Señor Jesucristo, el único modelo pastoral digno de imitar, porque de los 15 yo soy, dijimos, vamos a profundizar en uno, y hemos tomado el Cristo, el yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y quedamos comprometidos de esta noche empezar a estudiar el Salmos capítulo 23, versículo 1 al versículo 6, para que deje de ser solo una linda canción, sino una revelación bien profunda, bien poderosa del verdadero pastoreo, porque uno se sabe la canción. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Este es el método de evangelismo del siglo XXI. Y vosotros vinisteis a ser ¿qué? Imitadores de nosotros, los apóstoles. ¿Y de quién más? Y del Señor, el Cristo, ¿no? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con amargura. ¿Con qué? ¿Con gozo qué? Tremendo. Estaban en plena tribulación, pero el gozo del Espíritu estaba en sus vidas. ¿Qué dice Romanos 14, 17? Porque el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino. Es la justicia, es la paz y es que, hermano, esto no vale 3 pesos ni una firma. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ¿qué? Ejemplo. ¿Qué es primero? ¿Poderoso en palabra o poderoso en ejemplo? Y yo no quiero ser poderoso en palabra.
Yo quiero ser poderoso en ejemplo. Él primero fue poderoso ¿en qué? Imagine que yo vaya como padre a hablar el evangelio en mi casa. A los hijos allá. Y a Nicky a Flaco. Con otros 2 hijos de 4 patas. A hablarle yo el evangelio. El Señor dice. Yo creo que Flaco hasta habla. A Naamán no le habló una burra o un burro. Burro le dijo, no, yo a usted no le creo. El burro le dijo, yo a usted no le creo. ¿No le habló el burro? Ah, yo por eso los dejo allá a ellos. De tal manera que habéis sido, ¿qué? Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han, un ejemplo para todos, hermanos. Eso es lo que uno anhela. Ser ejemplo para todos. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios sea. Eso es muy poderoso, que hablen de la fe del Señor en nosotros. No, yo tengo en Cali un primo, es un hombre de fe. Yo lo llamo a él, yo lo guaseo porque ese hombre espiritual, una sabiduría, un testimonio, mejor dicho. Versículo 8, la parte final. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar ¿qué? Nada. Un ministro, un cristiano, un hijo de Dios poderoso en obra, poderoso en ejemplo, poderoso en hechos, no tiene ¿qué? Necesidad de ¿qué? De hablar nada. Nada. Yo no voy a evangelizar a mis vecinos, no. Pastor, se van a perder. ¿Será que Cristo no murió en la cruz? Y entonces, ¿qué va a hacer? Lo que dice el versículo 9. Porque ellos mismos, ¿cuentan qué? Ellos mismos. Yo no voy a evangelizar a mi familia. Bueno, no la voy a evangelizar siendo poderoso en palabra. Uy, es que, ¿qué tal que un tío mío me diga, uy, mi sobrino, ¿cómo sabe de Biblia? Y la esposa le diga, sí, él sabe, pero usted viera cómo trata a la esposa. ¿Cómo lo vamos a evangelizar? ¿Poderoso en palabra o poderoso en obra? Poderoso en ejemplo, poderoso en testimonio. Perdona ahí la redundancia, ¿qué más poderoso? ¿Quiere que le diga algo de corazón? Vinimos a una formación y esto es doctrina. No nos vinimos a entretener ni a jugar. La Biblia dice en Efesios 4:11 para perfeccionar a los santos, para edificarlos. Pero le voy a decir algo en el secreto que usted no sabía. La familia y la gente ya no nos creen. Es una ironía que usted no sabía, o lo sabemos todos. Solo sabemos todo. La gente ya no nos cree. Generalicemos. Voy a generalizar. La gente ya no nos cree a los cristianos. ¿Qué pastor que no? Yo soy el primero que no les creo. Yo soy el primero. Yo ahorita no le creo a nadie. A nadie. Y yo lo he dicho en los institutos, en las universidades, los miércoles, los sábados. Lo dije en La Guajira y se quedaron así. En el Cauca y los indios se quedaron así. A nadie le creo. Y entre más Biblia sepa, menos le creo. Menos le creo. Y que la memorice más, menos todavía. Pastor, ¿por qué? Porque ya no es de, sino que poderoso en qué? En obra, en hechos, en palabra. Ahí sí yo creo. Así está la gente. No crea que la gente uno ya no le cree. No, ve ahí ve un pastor. Claro, pues. Pero ellos mismos, ¿sabe qué es lo poderoso? Que el nuevo pacto, el evangelio del reino y la palabra tiene que restaurar el testimonio y el fruto en nuestras vidas. Y ese es el deseo. Yo quiero ser restaurado y ser levantado en medio de estos procesos que podamos reflejar al Señor. ¿Quiénes terminaron aquí evangelizando, digámoslo con palabra? ¿Quién? ¿La iglesia o la gente de afuera? La gente de afuera, ellos mismos van a tener que decir, este Señor no hay otro como él aquí. ¿Qué dijeron de José? Es que no hay otro como José en Egipto.
¿Qué dijeron de David? ¿Y este de quién es hijo? Y ellos sabían que él era hijo de Isaí, pero cuando lo vieron en la faceta de hijo de Dios, lo vieron totalmente transformado. Como hijo de Isaí podían decir, no, él es hijo de Isaí. En 1 Samuel 17, cuando él derribó a Goliat, decían, ¿y este es hijo de quién? Saúl no va a saber que es hijo de David. Saúl no va a saber que es hijo de David. Si en el capítulo 16 lo habían ungido ya como rey. Y en el 17 ya ungido va y le mocha la cabeza a Goliat. Y dijeron, ¿y este es hijo de quién es este muchachito? Este es otro. No lo vieron como el hijo de Isaí, el hijo del hombre, y no como el hijo de Dios. A Daniel, a Ananías, Misael y Azarías. Fue tan impactante el testimonio de estos 4 jóvenes en Babilonia que el que terminó predicando el evangelio fue Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dijo, el que no adore el Dios de Daniel, Misael, Ananías y Azarías, lo descuartizo. Se llama evangelismo por decreto. Lo parto en dos, o se convierte a las buenas o a las malas. Y terminó todo ese imperio postrado a los pies del Dios verdadero. Por el testimonio de 4 muchachos que eran poderosos en obra, poderoso en palabra, poderoso en hechos y poderoso en testimonio. Vamos a mirar el tema allí en la página número 1. Solo le voy a decir los títulos. El tema es el Señor Jesucristo, el único modelo pastoral digno de imitar, porque estamos hablando del yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. La primera división vamos a encontrar en las escrituras y en la práctica y la aplicación el día de hoy, un pueblo sin pastor. Cuando hablamos de un pueblo sin pastor es la condición de las multitudes. Leamos Ezequiel 34:5 porque esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Solo le voy a leer algunas cositas. Ezequiel capítulo 34 versículo 5. Ya estaba profetizado que el pueblo se iba a quedar sin pastor, sin sustento, sin cuidado, sin guianza, sin ejemplo, sin modelo. Dice las escrituras, Ezequiel capítulo 34 versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Todo el capítulo 34 es una profecía contra los pastores de Israel, las autoridades que Dios había puesto en Israel. Zacarías capítulo 10 versículo 2. No sé si lo logra encontrar en su Biblia, en algunas no sale. En algunas no sale, le toca que hacer el reclamo allá. Zacarías capítulo 10, versículo 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos, falsas profecías, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como qué, como ovejas, y sufre porque no tiene qué, pastor. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Lo citó el Señor Jesucristo. Entonces, la primera verdad que podemos ver allí es que las escrituras nos muestran tanto en el antiguo pacto y la transición al nuevo pacto de un pueblo sin pastor. Un pueblo sin pastor. O sea, un pastor no es que, a veces cree que no, que... Vamos a mirar, el Salmo 23 es la revelación más profunda de lo que es un verdadero pastoreo. Un verdadero pastoreo. Nosotros sabemos que David fue pastor de ovejas, pero en lo natural era la preparación que Dios estaba haciendo con él para después llegar a ser como rey, el pastor del pueblo de Israel. David cogió al pueblo de Israel. ¿Sabe cómo le entregó Saúl el pueblo de Israel a David? Un pueblo muerto espiritualmente, un pueblo contaminado, un pueblo confundido, un pueblo esclavizado, un pueblo temeroso se lo entregó a David. Y David empezó con unas reformas, unos cambios a levantar. ¿Por qué le llaman el tabernáculo
caído y el tabernáculo restaurado. ¿Por qué le llaman el tabernáculo de David? ¿Por qué la Biblia habla de ese tabernáculo? Por la restauración de la presencia de Dios con el pueblo de Israel, y a partir de ahí entran en un despertar. Después le pasa a Salomón. Salomón toma después el reinado y hasta allí las cosas iban muy bien. Tuvo sus bajones en algunos momentos por la vida de Salomón, pero después de Salomón viene una división: el reino del norte, el reino del sur, dos reyes, Jeroboam y Roboam, y la nación se divide y es llevada cautiva, unos por los asirios y otros por los babilonios. Pero todo fue por falta de ¿qué? De pastor, de los reyes, de los sacerdotes, de los ministros que Dios había puesto para guiar este pueblo. Porque dice Oseas 4:9, tal ministro, tal pueblo, tal sacerdote, tal pueblo. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Miremos todo el contexto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio de la necesidad, el evangelio del dolor, el evangelio de Él conoce tu lucha. ¿Qué evangelio predicaba el Señor? Del reino, hermano. Y mire lo que hace el evangelio del reino. Esto es muy poderoso. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el fruto del reino. Esto trae una medicina, una completa sanidad, una medicina bien poderosa. Y al ver las multitudes, tuvo ¿qué? Compasión de ellas. Le dio dolor, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen multitudes, pero sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, Mateo 9:37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cómo vio el Señor las multitudes? Como ovejas que no tenían pastor. Y sintió compasión, dolor. Si el Señor hoy está viendo las multitudes de cristianos, ¿cómo las vería? Las multitudes de cristianos, ¿cómo las vería? Tremendo, porque después de dar un diagnóstico del estado de las multitudes, le dijo a los discípulos, la mies es mucha. O sea, hay mucha gente que necesita lo espiritual. Hay mucha gente que anhela y que quiere el reino. Hay mucha gente que quiere el evangelio. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Digámoslo en términos muy caleños. Si el Señor ve la multitud dispersas como ovejas sin pastor, las ve confundidas, extraviadas, engañadas, ciegas, ¿cuál es la derecha? Decirle a los discípulos, muchachos, pónganse a orar por la multitud. Oren por esa multitud, que el Señor les abra los ojos, que el Señor los ayude, que el Señor los guíe, que el Señor les ponga un pastor. No los manda a orar por la multitud. Mire lo que dice el versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Lo mandó a orar fue por obreros, por ministros, por servidores. Usted y yo que estamos a veces tan dolidos por las multitudes. Ay, tanta gente perdida. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Ay, Dios mío, y esta gente que los mandó a orar por obreros. Y entonces ellos fueron a orar, Señor, envíales gente, envíales, tráeles. No, se fueron a orar, y si usted le damos el capítulo 10, versículo 1, mire lo que pasó. Entonces llamando a sus 12 discípulos hasta allí. ¿A quiénes llamó? A los mismos que mandó a orar. A orar, o sea que ellos estaban orando por ellos mismos, por ellos mismos. Entonces necesitamos que Dios levante obreros aprobados, calificados, formados y entrenados para una multitud sedienta, desamparada, confundida, que no tiene pastor, que no tiene pastor. En ese orden, Dios vio las multitudes
Entonces Dios dijo, voy a hacerles un envío. Corrija ahí, la tilde de la O, pásela a la I. El envío de Dios para suplir la necesidad. A veces le sale a uno envío o envío. La necesidad. Vamos a leer Isaías 11:6. Solo leamos Isaías 11:6. Le voy a dar una guía porque quiero entrar en el Salmos capítulo 23. Mire el envío del Padre. Todo Isaías está hablando del Mesías. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo y de la restauración que Él traía sobre todas las cosas y de su reino. Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. No vaya a pensar como los testigos de Jehová y que no, porque eso está hablando de un cumplimiento profético de la venida de Cristo y de su sacrificio en la cruz. Son símbolos que destapan realidades espirituales. O sea, habla de una paz muy profunda y poderosa que traía el Señor. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Y un niño qué? ¿Un niño qué? Un niño los pastoreará. Vamos a ver multitudes. La multitud del pueblo de Israel. ¿Quién los introdujo a la tierra prometida? Un niño, un joven que se llamaba Josué. Bueno, vamos a mirarlo más adelante, que yo le tengo otros 3 ejemplos. Siguiendo en ese orden, le dejo los párrafos para que usted los estudie. En la parte final de la página número 1, en el envío de Dios para suplir esa necesidad espiritual de las multitudes, un niño los pastoreará. Modelos de niños en el antiguo pacto, o modelos del antiguo pacto, estamos hablando de esos niños. José era un niño cuando tuvo ¿qué? 2 sueños. A los 17 años José recibe 2 sueños que se convierten en una visión de parte de Dios. Y a los 30 años se cumplen esos 2 sueños. ¿Y quién terminó gobernando Egipto? Un joven, un muchacho, hermano, un niño. ¿Cómo se llamaba? José. Un niño llamado David fue ungido por Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13. Y en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, versículo 1 al 58, un niño llamado David estaba defendiendo toda la nación del pueblo de Israel. Un niño defendiendo al rey Saúl. Un niño defendiendo a sus hermanos que eran militares diestros, preparados y entrenados, pero para el miedo. Un niño se paraba y les dijo, ¿por qué están temblando? ¿Por qué están asustados? Mírenlo, David, cuidado. No. Y otro modelo, para citar algunos, Jeremías, capítulo 1, versículo 1 al 12. ¿Qué le dijo Jeremías al Señor? No, que yo soy niño. Aunque eres niño y digas lo que digas, vas a hacer lo que yo te mando. Los modelos del nuevo pacto en la página número 2 de esos niños, Jesucristo como el cumplimiento de la profecía, Lucas 2, 40 al 52, tenía 12 años el Señor. 12 años el Señor Jesucristo en su manifestación en carne. ¿En qué crecía el Señor? En sabiduría, en estatura, gracia para con Dios y gracia para con los. Yo siempre me detengo en Lucas 2:52 y a mí me da una pena leer Lucas 2:52. Cada vez que yo lo leo y lo medito, yo me tapo la cara y digo, Señor. ¿Sabe qué dice Lucas 2:52? Dice, y Jesús crecía. Y Jesús crecía. Y yo me paro antes de versículo, yo me llamo Luis Sánchez. Y como dice 1 Juan 2:6, si alguno dice que está en él o permanece en él, debe andar como él. Y él anduvo creciendo. Y yo me llamo Luis Sánchez y yo voy de para atrás. Y Luis Sánchez de para atrás. Y Jesús crecía. Yo me llamo Luis Sánchez y Luis Sánchez estancado. Y Jesús crecía. Y él crecía. ¿En qué crecía? Sabiduría, entendimiento, revelación, iluminación, estatura, por edad, por cumplimiento profético, por su encarnación, en gracia para con Dios, intimidad con el Padre y gracia para con los hombres, poderoso en obra, poderoso en hechos, poderoso en ¿qué?
En testimonio, no, primero hablábamos de esa parte, en testimonio, y después ahí sí decía, poderoso en palabra. Crecía en todo, en todo. Gracias. Entonces, vamos a mirar ahí, volvámonos un momentico a corregir donde dice modelos del antiguo pacto, es Génesis 41, no 4:37. Génesis 41, 37 al 55, que nos da el fundamento de José como ese niño. Gracias por la corrección, está bien. Génesis 41, 37 al 55. Eso es el computador, hermano, o el diablo, cualquiera de los dos. No, es a mí. Yo digo que a esta edad uno ya. Lo único que ve bien son los billetes de 50, para dejarlo hasta allí. Pero yo no los he visto todavía. Entonces, ¿Jesús qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Jesús qué? ¿Jesús qué? ¿A usted no le da pena que Jesús crecía y uno? Y a veces uno saca credencial. A mí me da pena sacar credenciales. Yo 20 años en el Evangelio. Pero no se le ve. Yo llevo 10. 10. El Señor le dijo a Simón, usted es el mismo. Como dice el hermano. ¿Sabe qué dice Juan 1:42? Simón, hijo de Jonás, ¿será llamado Pedro? ¿Y sabe qué dice Juan 21:15? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? O sea que el Señor en esos dos textos le dijo a Pedro o a Simón y Jonás, porque ni Pedro le podía llamar, le dijo, usted es el mismo de hace 3 años, el mismo que yo llamé. Miremos otros modelos, Jesucristo, el apóstol Pablo como ese niño en la manifestación de su ministerio, los jóvenes de Hechos capítulo 5 versículos 6 al 10 que sacaron la muerte, la religiosidad, la doble moral, el legalismo y que traen lo nuevo para la iglesia. Priscila y Aquila como esos dos niños que centraron a Apolos, tremendo, y Timoteo es otra manifestación de ese niño que empezó a pastorear la iglesia de Éfeso a los 17 años de edad. En Asia habían 7 iglesias. Pero la iglesia más complicada para pastorear por el contexto era la de Éfeso. Era la ciudad de los brujos, los magos, los agoreros, los culebreros, los encantadores, los hechiceros. Y Pablo en los procesos de formación mira a quién tiene y sabe a quién les envió, a un muchachito. Por eso en 1 Timoteo 4:12 les dijo, ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo, Timoteo, sea ejemplo primero. Y después vaya con la palabra, vaya con el testimonio. Un niño los pastoreará. Para resumirle quién fue, ¿qué dice Juan capítulo 6 versículo 9? Vamos a leerlo y con ese le cierro esa parte. Porque el contexto de Juan capítulo 6 versículo 9 tiene que ver con lo que estamos hablando ahora de multitudes. ¿Cómo estaba la multitud? Estaba ¿qué? Desamparadas como ovejas que no tienen pastor, sin alimento espiritual, sin sustento, sin pan, sin guianza, sin dirección. Estaban allí, usted sabe que ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Cómo es que dice la frase? Yo ni me la sé, pero usted ya la entendió. Juan capítulo 6 versículo 9. ¿De qué está hablando el contexto? Alimentación de los 5,000. Devuelva un poquitico al 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido al gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos? Dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como
en número de 5.000 hombres. Les probó a los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos no tenían con qué alimentar a la multitud. ¿Quién tenía la comida para esa multitud? Y eso es un símbolo espiritual de sustento y de alimento. ¿Quién la tenía? ¿Un qué? Un niño, un muchacho, hermano, sin parecer. Gálatas 2:6, y entramos ya en el punto y en el tema que queremos desarrollar. El verdadero pastoreo está en el Salmos capítulo 23. El verdadero pastoreo. No, perdóneme la expresión como tan parca, como tan del vulgo. No manoseo de almas. La Biblia habla de manosear el alma en 2 de Pedro 2:14, Ezequiel 3:18, 13:18 al 20. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en este punto. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada, me importa. Y está confrontando a los discípulos, empezando por Pedro. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Nada nuevo. Página número 2, segunda verdad en la que estamos trabajando. Características del buen pastor. El propósito, nosotros estamos estudiando lo yo soy. De los 15 yo soy, dijimos, vamos a profundizar en el yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas, el buen pastor. O sea, vamos a verlo a él como ese verdadero pastor. Aquí algunos podemos tener un llamamiento pastoral, otros no, otros un llamamiento de maestro, en fin. Pero el propósito es que cada uno de nosotros comprendamos estas verdades. Porque a veces el enfoque hoy en día pastoral es dependencia de hombres. De oración de hombres, ministración de hombres, de andar de hombres, de hombres. Y vamos a mirar qué nos dice las escrituras. ¿Dónde está el verdadero pastoreo? Características del buen pastor. Cristo como el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo como el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4. Leámoslo desde el 2 porque esto lo tenemos más adelante, pero hasta ahora no vamos a llegar. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 al versículo 4. Esos son los modelos pastorales que se necesitan para el siglo XXI. Pastores conforme al corazón de Dios. Nosotros estamos estudiando Jeremías con un grupo. Y Jeremías es el profeta que le escribe a una nación apóstata, una nación que empieza a negar la fe, la palabra, el evangelio, a Cristo, la obra de Cristo, el reino, y empieza a tener intimidad con los ídolos, con los dioses paganos, las doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, estratagemas de hombre, un pueblo adúltero. Pero en medio de toda esa apostasía y ese engaño y esa mentira que Jeremías confronta por la palabra que recibe del Señor, por allá en Jeremías capítulo 3 versículo 15 dice las escrituras: y os daré pastores según mi corazón, para que os apacienten con ciencia, con revelación y con inteligencia, con entendimiento de las cosas espirituales y naturales. Ahí no dice y os daré pastores emocionales, porque la mayoría de pastores somos muy emocionales y la mayoría de congregaciones son muy emocionales. Entonces imagina un alma aquí viviente y un poco de alma viviente chillando por una guapanela. ¿Qué pastoreo es eso? Entonces vamos a mirar que hay dos clases de pastoreo, un pastoreo suave y un pastoreo duro. Pero yo hoy puedo ver los que estamos aquí pastoreo suave para nadie, aquí no hay para nadie pastoreo suave. Ahorita lo miramos por las escrituras. Pastor Luis, pastoréme suavemente, suavemente, si es que lo oyes correa, literal. Ahora lo miramos por las escrituras y verá. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por
fuerza. Esto no es por fuerza, sino que voluntariamente, hermano. ¿Para qué imponer? No por ganancia deshonesta, no por dinero, el asalariado y que no es el pastor, no interesa sino el billete, sino con ánimo pronto, estar siempre dispuesto, diligente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo que ejemplos de la grey. ¿Sabe cuánto se demora un sermón o una predicación o una enseñanza? 1 hora. Pero la vida del pastor predica toda la semana. Toda la semana. Toda la semana. Toda la semana. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Nuestro Señor Jesucristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tremendo. La corona incorruptible de gloria. Y terminamos, Cristo como el gran pastor, Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos, ahí al lado izquierdo lo tiene, capítulo 13, versículo 20. Cristo como el buen pastor, el príncipe de los pastores y el gran pastor. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? El Señor Jesucristo. Vamos a mirar las dos clases de pastoreos. Sigan la página número 2. Cristo nos pastorea suavemente, pero también Cristo nos pastorea duramente. Vamos a identificar esta noche qué clase de pastoreo necesitamos. Isaías capítulo 40, versículo 11. Si usted necesita este pastoreo, me manda un WhatsApp ahorita más rato. Pastor, yo necesito ese. El pastoreo suavemente. Entonces hay que abrazarlo, apapacharlo, decirle: el Señor te ama, Él está contigo, este es tu año, este es tu tiempo, estamos contigo, ánimo muchacho, para adelante, que para adelante, para allá. Ay, vamos a ver si necesitamos ese pastoreo. Isaías 40:11, la misma escritura nos va a dar luz, porque el consejo divino es el principio eterno. Dice: como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará ¿los qué? Venga, yo miro si aquí hay corderos. Ninguno. Aquí no hay corderos. No, aquí alguno recibió a Cristo hoy o hace una semana. Yo aquí veo a más de uno que hay que pensionarlo en el evangelio. De irle, hermano, usted tiene que darle una carta de pensión. ¿Y qué es pensionarme en el evangelio? Ya no diezme, no siembre. No. Usted ya no es más siembra, usted ya sembrando 50 años. Sigamos. Y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Para quién es el pastoreo suavemente? ¿Para la recién qué? Este tipo de ministerios como el de nosotros es un tipo de ministerio de un pastoreo de carácter, de madurez. La recién parida del Señor tiene sus pastores o sus ministros. La recién paridas. Ese pastoreo nos toca a nosotros los discipulados, en la recién paridas. Entonces ese es el pastoreo que suavemente. Ahora, si una persona recién llega, claro, hay que asistirla, hay que atenderla, hay que cuidarla, hay que guiarla, hay que discipularla, hay que formarla, hay que sustentarla, para eso estamos. Pero vuelvo y le digo, yo miro aquí, yo digo, Dios mío. Vamos al pastoreo que usted y yo necesitamos. Tito capítulo 1, versículos 5, 13 y 14. Este es el que necesitamos. Vuelvo y le digo, y necesita el pastoreo suavemente, y llámenos. Estamos para servirle. Y si necesitamos el duramente, también estamos aquí atentos. Tito capítulo 1, versículo 5. Pasamos al versículo 13
y versículo 14. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, ¿qué? Lo deficiente. O sea, vaya, ordene a la iglesia, hermano, póngale a eso orden. Y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te lo mandé. Vamos al versículo 13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, pastorealo suavemente. ¿Qué? ¿Repréndelos qué? Duramente, para que sean ¿qué? Sanos en la fe. Repréndelos duramente, Tito, para sanarlos en la fe. Tremendo. No atendiendo a fábulas judaicas, puro antiguo pacto, ni a mandamiento ¿qué? De hombres, pura doctrina de hombres, estratagemas de hombres, métodos de hombres, que se apartan de ¿qué? Repréndelo duramente. Le damos el 2.7 para no pasarlo por alto. Tito 2.7. Presentándote tú en todo como qué. Como que de corazón, les abro mi corazón esta noche, estoy esperando que se termine esta reunión para que el pastor me llame al frente y convertirme esta noche a Cristo. Estoy que me convierto. ¿Se acuerda cómo empezamos? ¿Poderoso en qué? En obras. ¿Poderoso en qué? En hechos. ¿Poderoso en qué? En ejemplo. ¿Poderoso en qué? En testimonio. Y después ahí sí, poderoso en palabra, en elocuencia, en memorización, en versículos bíblicos, en doctores en Biblia, bibliólogos. Tito 7, volvámoslo a leer, estoy que me convierto, Dios mío. Presentándote tú en todo como qué, ejemplo de buenas obras, los ministros. En la enseñanza mostrando qué, integridad, seriedad. Terminamos la página número 2. Cristo como el buen pastor ahora se dispensa, se manifiesta por medio de los pastores aprobados por Dios. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6 dice las escrituras que no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ahí el contexto competencia o competente no significa carrera o rivalidad, no, significa aprobación. Sino que somos competentes, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra aprobación viene de Dios, el cual así mismo nos hizo ministros de un nuevo pacto. Ministros de un nuevo pacto. Entonces, a través de un ministro de un nuevo pacto, ya Cristo se dispensa como ese verdadero pastor, como ese verdadero ministro, ese verdadero maestro, como dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros 5 ministerios: la constitución del reino, la mano de Dios, la autoridad de Cristo en la tierra, los ministros, él dispensándose a través de estos hombres. Pero estos 5 ministros son imitadores ¿de quién? De Cristo, modelos de Cristo, representantes de Cristo, embajadores de Cristo. Entonces, en estos procesos de formación es ser como Él. Ministrábamos ayer un tema titulado llamados a ser como Cristo. Es el llamamiento supremo, es el llamamiento celestial, es la meta del ministro verdadero, es el fruto para el Padre y es la obra transformadora del Espíritu Santo. Ser como Cristo es el llamamiento más elevado y más alto, no hay otro, es el llamamiento supremo. Filipenses 3:14, algo ministrábamos el sábado. El llamamiento supremo no es ser pastor, no es ser evangelista, no es ser cantante, no es ser ujier, es ser como Cristo. Ese es el llamamiento supremo. La meta, Filipenses 3:14, prosigo a la meta. La meta de Pablo era ser como Cristo. La meta de Pablo era, yo quiero ser como Cristo, yo quiero ser como Cristo, yo quiero ser como Él. Y logró la meta, logró la meta. Cuando Pablo llegó a la meta dijo, ¿quieren ver a Cristo? Sí, ¿dónde está? Mírenlo aquí. Imítenme a mí como yo a quién.
Cristo, Pablo llegó ese es el verdadero sustento, ese es el verdadero pastoreo. Pararse acá a hablar, voy a decirle la realidad a uno que lleva predicando años. Predicar es fácil y hasta agradable, esto es un chicle. ¿Ah? Esto es un chicle que nunca pierde el sabor. Oh, predicar, esto es fácil. Manejar el micrófono y el auditorio. Pero vivir el evangelio es otra cosa. Pero vivir el evangelio es otra cosa. Yo me paro acá, oh, hermano. Ande, cierre los ojos y empieza a gritar como un loco. Juego, juego, juego. Usted juego, juego. ¿Cuál juego? ¿Dónde está el juego? Y llega ahora a la casa y juego. Juego, pero juego en el 23. Hebreos 13:17 y cerramos la página número 2. No. Que vivir el evangelio. Ese es el verdadero pastoreo. Que lo lleven a uno a vivir el evangelio, a vivir el evangelio. Yo para qué le digo amén si usted por dentro está diciendo amén, así es vivir el evangelio, esto no tiene más vuelta. Hebreos 13:17. Sean rebeldes con vuestros pastores. Pero es que algunos hermanos lo leen al revés, más rebeldes. Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué? ¿Y sujetaos qué? A ellos. Tremendo, ¿no? Porque ellos velan por vuestras, o sea, el proceso de renovación y transformación, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Devolvámonos a Hebreos 13:7. Escríbalo allí, póngalo allí, Hebreos 13:7. No sé por qué no me apareció aquí, pero debería estar allí. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores. 41 en zapato, 34 en jean, camisa M. Ya saben. Acordaos de vuestros. No, yo me acuerdo. Que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su. E imitad ¿qué? ¿Qué dice 1 Timoteo 3:1 al 7? Si alguno anhela obispado, pastoreo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, ese es el estándar ministerial, irreprensible, marido de 2 mujeres, ebrio, codicioso, peleonero, irreprensible, hermano. Esto es el evangelio, o si no, apaguemos y vámonos, no pasa absolutamente nada. ¿Sabe qué es lo poderoso? Que la ley nada perfeccionó, pero el nuevo pacto, el reino y la verdadera gracia trabajan el hombre de adentro hacia afuera hasta transformarlo a la misma imagen del Cristo vivo y resucitado. Esta es la obra del Espíritu, una obra de mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos de gloria en gloria a la misma que imagen, al mismo carácter como por el Espíritu del Señor. Yo quiero que yo no quiero ser el mismo de ayer o de hace un año. No es que usted es el mismo, no. Página número 3. Vamos en el orden. Pues la idea era entrar en el Salmo 23 de una, pero pues por causa de que tenemos un buen material de estudio, de repaso, este tema es bien interesante. Usted tiene una bomba de tiempo allí, porque vamos a hablar del buen pastor y vamos a hablar del mal pastor. El mal pastor. Vamos a hacer ese contraste porque el mismo Señor lo dijo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Entonces vamos a la página, íbamos en la número 2, vamos a la página número 3. Primera característica, vamos a ver 15 en el Salmo 23 y 2 por fuera del Salmo 23. Primera característica del buen pastor. Bueno, afuera del Salmo 23, ¿no? En el Salmo 23 vamos a ver 15, desde la tercera característica hasta la 17. Pero antes hay 2 características en otros 2 textos.
El buen pastor da la vida por las ovejas. Un pastor verdadero está tan apasionado por Dios que da su vida por aquel que lo llamó. Por aquel que lo llamó. Hechos 1:8 no ha sido entendido. Hechos 1:8 lo oramos, lo predicamos, lo decimos, lo meditamos, pero no ha sido entendido. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder, el poder de Dios, el poder de Cristo, el poder del Evangelio, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿sabe para qué es ese poder? Para echar fuego, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. No. Poder para morir por Cristo. Poder para morir por Cristo. Para eso es ese poder. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos. La palabra testigo viene del griego martureo, que significa mártir. Mártir, y un mártir es aquel apasionado por una causa que ha dado la vida por ella y ha dado todo por esa causa. Ahí nos dice, y entonces para sanar no se preocupe que el don está ahí, el Espíritu Santo da donde sanidad es. Y para echar fuera demonios no se preocupe que ahí está el poder de Cristo. Pero el contexto de Hechos 1:8, recibiréis poder para morir por Cristo y por la causa de Cristo. ¿Por qué murieron los cristianos en el primer siglo? ¿Por qué murieron los apóstoles? ¿Usted cree que ellos murieron de gripa? Qué lástima que a esta altura usted y yo pensemos llegar a 80 años, acostarnos a dormir viejito y al otro día levantarnos en el cielo. No, esta causa, hermano, esto es tan poderoso. Estos hombres dieron la vida por el Señor. Miremos 3 modelos de mártires ahí. Juan 10:11. ¿Cuál es el modelo digno de imitar? El modelo pastoral digno de imitar, Jesucristo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor ¿qué? Su vida da por las ovejas. ¿Sabe qué dice Juan 15:13? Y no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Es el buen pastor, es aquel hermano, no el asalariado. Vamos a Juan capítulo 10 como para ir haciendo el paralelo. Leámoslo desde el versículo 11. Y se va a dar cuenta de las dos clases de pastores que hay según las Escrituras y según el Señor Jesucristo. Hay dos clases de pastores, el buen pastor que da la vida por las ovejas y el asalariado que no le interesa y no el billete de las ovejas. Y después sale corriendo, cuando ya lo van a amenazar. Tiene poder, ¿poder para qué? De la causa, hágale frente. Hágale frente, papá. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, y que no es el pastor, o sea, un falso pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y ¿qué? Huye. La versión mía dice, huye para Miami. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Dárselas al lobo. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me. Entonces, el Señor Jesucristo, primer modelo pastoral, un mártir. Esteban, Hechos 7:54 al 60, otro mártir. ¿Por qué murió Esteban? ¿Cuál fue el delito de Esteban? ¿Predicar a quién? A Jesucristo. Crujían los dientes. Se mordían la lengua los religiosos. Predicar a Cristo produce eso, hermano. ¿Qué dice Romanos 4:15? La ley produce ¿qué? Ira. Te empieza a hablarle de Cristo a uno que estaba en la ley, empieza a crujir los dientes. Y el otro ejemplo de mártir, Pablo. Leamos 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 13. Vamos a mirar Pablo. El evangelio tiene que apasionarlo a uno. Tú tienes que ser muy apasionante, hermano. Tú tienes que ser más apasionante que la niña. Más apasionante que el Cali, que no produce y no tristeza. Y lo otro no nos vamos para allá porque 2 de Timoteo 4:6. El evangelio es muy apasionante. Miremoslo hasta el 13. Porque
yo ya estoy ¿para hacer qué? Vea, tenía la guillotina aquí en el cuello. Y el tiempo de mi partida hasta que cercano, vio Timoteo, escribió con sangre, segunda de Timoteo. He peleado la buena batalla. La buena batalla es la batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12. Venga, yo se lo leo, usted solo lo anota. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho esto, la buena profesión delante de muchos testigos. He peleado la buena ¿qué? Batalla, la de la fe. No andaba que con el demonio, que con el diablo, la de la fe. He acabado ¿qué? La carrera ministerial. He guardado 3 haciendas, 5 edificios, 3 Audi. ¿He guardado qué? ¿Con qué se murió este? Con la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. 9. Procura venir pronto a verme, Timoteo. Estaba preso por Cristo y la causa de Cristo, y físicamente en Roma, porque demás me ha desamparado. Este era otro Judas, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente, fue a Galacia, y se ha ido a Tesalónica, Crescente, fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas, anote ahí las riquezas con las que se murió Pablo, anótelas, son 3. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, la chaqueta vieja, como dice el pastor, en casa de Carpo, y los libros, sus escritos, y mayormente ¿qué? Las escrituras. Pablo se murió con una chaqueta vieja, con unos libros viejos gastados y con una Biblia vieja, porque los pergaminos eran las escrituras del antiguo pacto, bien gastada. Su tesoro. Y hoy nosotros podemos ver por las escrituras, que son la fuente de sabiduría más poderosa, más segura que puede tener el hombre aquí en la tierra. Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que yo me atrevo a decir que en este mundo después de Jesucristo no hubo ni habrá otro como Pablo. No lo hubo, Salomón ni por los tobillos. Y de ahí para allá cuente todos los del antiguo pacto, ni por los tobillos. Y si va al nuevo, menos ese Pedro. Si Pedro se murió diciendo, hermanos, segunda de Pedro 3:15 al 18, hermanos, esa sabiduría que Dios le dio al hermano Pablo, yo estoy loco, pero crezcan en esa sabiduría y metan en ustedes que tienen ese privilegio y conozcan. Pobrecito, el viejito Pedro se murió no entendiendo muchas cosas de las que usted y yo podemos entender. ¿Por qué se lo digo? Porque el apóstol Pablo fue el único que pudo decir, imíteme a mí como yo a nadie más. Imíteme. ¿Quieren ver a Cristo? Aquí está parado, vea, calvo, enano, cejudo, feo físicamente, como dice la historia, y Josefo y los historiadores del momento, que el hombre físicamente hubiera tenido el físico mío, pues mejor dicho, pero que físicamente el hombre no tenía. Y aparte de eso, súmele que mantenía así, con sus lagañitas ahí el hombre, y su enfermedad ahí de los ojos, porque tuvo una enfermedad de los ojos desde que el Señor, un aguijón para que la vanagloria y la altivez y todas estas cosas no vinieran sobre él. Entonces, la primera característica es que el buen pastor la vida da por las ovejas. Segunda característica, con esta terminamos, y las del Salmo 23 las dejamos para la otra semana. Ya entramos de una como el dermatólogo, y las 15 características que hay en el Salmo 23 las estudiamos. Tiene tiempo para que las vaya mirando, las estudie, las medite, las repase, y lo más poderoso las apliquemos a nuestra vida. Segunda característica, el buen pastor es conforme al corazón de Dios. Quiere decir un hombre que se hizo uno con Dios en todo,
y agrada a Dios en todo. Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, para que os apacienten con ciencia, con revelación, con mi palabra y con entendimiento, inteligencia. Leámoslo para no pasar por alto y por allí terminamos. Salmos capítulo 23, versículo 1 al versículo 6. Para irnos familiarizando con el Salmos, ya lo conocemos, pero lo vamos a estudiar a profundidad. Vamos a mirar lo profundo de las Escrituras y lo profundo de este Salmo. Encontramos 15 características en este Salmo de lo que es el verdadero pastoreo. El que usted y yo necesitamos, el verdadero pastoreo. El Señor es mi pastor. Ahí ya hay dos características. Nada me faltará, tres características. En lugares de delicados pastos me hará, cuarta característica. Junto a aguas de reposo me, quinta característica. De ahí para allá encontramos 15. Ahí ya hay enseñanza. El Señor, después mi pastor, nada me faltará, plenitud. Lugares de delicados pastos me hará, ¿qué? O sea que un verdadero pastor me lleva al reposo, reposadito. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesucristo cuando estaba pastoreando a los discípulos? Continuamente les decía, venga muchachos, Señor, que vaya descansen un ratico muchachos. Los mandaba a descansar porque los primeros que necesitamos descansar somos los ministros. ¿Confortará a mí? Sexta característica, renovación y transformación. ¿Me guiará por sendas de justicia por amor? Ahí otra característica, me lleva a la justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal. Ese es el verdadero pastoreo. Ese es el verdadero pastoreo. El que me lleva a una vida libre de temores, de miedos. ¿Miedo a qué? ¿Temor a qué, hermano? ¿A qué, pastor? Si Dios está conmigo, ¿quién contra? Romanos 8:31. Primera Juan 4:4. Más poderoso el que está en nosotros que el que está en donde. ¿Temor a qué? A la muerte, si es ganancia. Es ganancia. Es ganancia. Sigamos. Tu vara y tu callado me infundirán dos elementos. La vara era un elemento de corrección. ¡Pah! Partirle la pata a la oveja cuando era muy brincona y echársela a los hombres. Y el callado era el elemento para traer la oveja y sacarla de allá del abismo. El callado. Dos elementos del verdadero pastoreo. Corrección y restauración. Eso lo vamos a estar viendo. O sea, un verdadero pastor me corrige. ¿Sabe qué dice Proverbios 27:5? Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Si a mí me aman, me dicen la verdad, sí me enoje, me incomode, pero que le sigan a uno mintiendo no tiene sentido. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis, tremendo nos lleva a vivir en victoria, en triunfo, en deleite, en banquete delante de los enemigos. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está, me lleva a una plenitud espiritual. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán cada 15 días. ¿Qué? Todos los días, y en la casa del Señor moraré por largos. Vamos a ver 15 características del verdadero pastoreo en el Salmos 23, versículo 1 al versículo 6. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra siempre estará por encima de nuestro parecer, nuestro punto de vista, nuestras propias doctrinas, Señor, nuestros mandamientos. Gracias, tu palabra es verdad, tu palabra, Señor, como dice Isaías 55:11, la que sale de tu boca no regresa a ti vacía, sino que ella hará lo que tú quieres y es prosperada para aquello que la envíes, Señor, gracias. Gracias porque queremos aplicar estas verdades. Queremos, Señor, que en estos procesos cada día podamos crecer en Cristo, en el carácter, en la madurez, en la formación, Señor, en la humildad, en la sencillez. Oramos para que el testimonio de cada uno de nosotros sea restaurado en nuestra familia, con nuestra pareja, nuestros
nuestras esposas, los esposos de las hermanas, en nuestros hogares, Señor, así como nos conocieron en desnudez, en desorden, como hijos de hombres, en lo natural, Señor, personas muy emocionales, muy sentimentales, muy inseguras. Señor, ahora queremos que nos vean es en Cristo, en la nueva creación, en el orden, bajo los principios, que podamos ser testimonio para ellos. Permite que primero seamos poderosos en obra, poderosos en hechos, poderosos en ejemplo, poderosos en testimonio, Señor, para después ser poderosos en palabra, poderosos en sabiduría, poderosos en elocuencia, poderosos en la predicación de tu palabra, Señor. Gracias por esta noche y gracias porque tú eres ese pastor nuestro las 24 horas del día, ese verdadero pastor, ese modelo pastoral a seguir. Gracias por los pastores de este ministerio, por los llamamientos, por la obra poderosa que estás haciendo en cada uno de nosotros y por permitirnos cada día menguar para que Cristo crezca, morir para que Cristo viva, Señor, a través de nosotros esa vida de reino. Te damos gracias esta noche y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.